la matemática, un producto del pensamiento humano independiente de la experiencia, se adapte tan admirablemente a los objetos de la realidad. Pues bien, en la crítica de la razón pura, Kant propone una fundamentación epistemológica para el conocimiento matemático mediante una filosofía constructiva de las matemáticas. Su teoría se fundamenta en dos puntos. Por una parte, la idea de que tanto la aritmética como la geometría tienen como base las formas puras de la intuición, originándose en este sentido en la sensibilidad. Y por la otra, una noción constructiva de los objetos matemáticos, basada en su teoría de esquemas para los conceptos del entendimiento. Con estas herramientas, Kant pretende justificar y dar fundamento al tipo de razonamiento que encontramos en los elementos de Euclides, que fue el paradigma de la demostración matemática hasta el siglo XIX. Por otra parte, en sus fundamentos de la geometría, publicados en 1899, Hilbert emprende una tarea similar a la efectuada por Kant, pero en este caso desde un punto de vista axiomático. Específicamente, la empresa de Hilbert consiste en proveer una fundamentación axiomática para la geometría euclidiana, tomando en cuenta el nuevo desarrollo de las geometrías no euclidianas. Para ello, Hilbert propone una interpretación formalista y abstracta del método axiomático y de la geometría, que supone una generalización del punto de vista tradicional y que constituye una manera totalmente innovadora de concebir las teorías matemáticas, cuya influencia ha perdurado hasta nuestros días. Como les mencioné, el hilo conductor de nuestra presentación se centrará en la temática de la interrelación entre la modelización matemática y la experiencia empírica, a la luz del pensamiento filosófico kantiano y el discurrir matemático de Hilbert, tomando en cuenta específicamente la concepción de ambos pensadores acerca del conocimiento geométrico. Es preciso destacar, sin embargo, que a pesar de que me enfoco en el caso del conocimiento geométrico, la concepción de ambos, ellos la extienden o la generalizan a las matemáticas en general. Pues bien, pero antes de exponer detalladamente las concepciones de estos ilustres pensadores, me gustaría hacer unos comentarios preliminares que servirán de introducción y de marco conceptual a la temática que pretendemos presentarles en el día de hoy. Como muy bien se desprende de la cita aludida, al igual que Einstein, no podemos sino quedar sorprendidos ante el poder descriptivo y la efectiva adecuación de las ciencias matemáticas a los objetos de nuestra experiencia. Y es que históricamente las matemáticas han probado ser efectivas no solo en la descripción y explicación del universo y de la naturaleza, sino que también han arrojado luz sobre asuntos tan impredecibles como los aconteceres humanos. Tanto el físico que formula teorías sobre el universo en su laboratorio, como el analista económico que pretende predecir el comportamiento del mercado de valores, el neurobiólogo que construye modelos del cerebro, y el teórico social que estudia la toma de decisiones colectivas, utilizan las matemáticas para dar cuenta de cierto ámbito de la realidad empírica. El físico húngaro y colega de Einstein, Eugene Wigner, se refirió a este hecho de la adecuación entre las teorías matemáticas y la realidad empírica como la irrazonable efectividad de las matemáticas. Ahora bien, podemos sostener que esta irrazonable efectividad es doblemente efectiva y más sorprendente en un caso que en el otro. En el primer caso, que siguiendo el astrofísico Mario Livio llamaremos efectividad activa, los investigadores toman como punto de partida ciertos datos empíricos, a partir de los cuales se formulan las teorías o modelos matemáticos que pretenden dar cuenta de determinado ámbito de la realidad. Así, por ejemplo, el físico parte de ciertos hechos observados en el laboratorio y a partir de los mismos realiza inferencias con mira a explicar las causas subyacentes que dan paso al fenómeno observado. Es así como Galileo, partiendo de sus observaciones sobre las fases de Venus, las manchas del Sol y los satélites de Júpiter, logró llegar a la conclusión de que la Tierra no se encuentra en un estado de reposo, confirmando así la tesis copernicana y sentando las bases del modelo cosmológico heliocéntrico. De la misma manera procedieron Newton, Maxwell y el propio Einstein con sus correspondientes teorías de la gravitación, las leyes electromagnéticas y la teoría general de la relatividad, las cuales le permitieron subsumir una gran cantidad de acontecimientos espaciotemporales bajo unas pocas fórmulas matemáticas. En fin, en el caso de la efectividad activa, los físicos, economistas y demás teóricos formulan las teorías que ellos creen ver realizadas en un ámbito específico de la realidad, partiendo de hechos determinados y utilizando como herramienta las matemáticas. Ahora bien, en el caso que denominaremos la efectividad pasiva de las matemáticas y que constituye la otra cara de la moneda a la que Wigner hace alusión, se da una dinámica realmente sorprendente. Este caso es similar al anteriormente aludido en el sentido de que los matemáticos parten de ciertos principios a partir de los cuales se realizan inferencias con mira a obtener resultados determinados. Sin embargo, se diferencia del caso anterior por el hecho de que, si bien en muchas ocasiones los principios que sirven de punto de partida pueden ser sugeridos por la experiencia, las proposiciones iniciales de la teoría no se refieren a hecho empírico alguno, sino a ideas o conceptos matemáticos cuya relación con la realidad empírica no es tomada en cuenta. Este es el caso de las llamadas matemáticas puras, en donde lo que se busca es precisar y comprender las relaciones existentes entre los diversos conceptos matemáticos y entre las diversas ramas de la matemática. Así, por mencionar algunos ejemplos, el teorema de Pitágoras describe las relaciones entre los lados de un triángulo rectángulo, independientemente de si existen o no triángulos rectángulos en la naturaleza.
Asimismo, los llamados números imaginarios fueron introducidos en las matemáticas sin tomar en cuenta modelo empírico alguno, y lo mismo ocurre en el caso de las teorías matemáticas más complejas como la teoría de grupos. El hecho realmente sorprendente radica en que estos conceptos, que en su origen se desarrollaron de manera independiente de la experiencia, resultan ser posteriormente útiles para dar cuenta de una manera precisa sobre acontecimientos empíricos. Basta tomar en consideración el desarrollo histórico de las ciencias para comprender la magnitud de esta irrazonable efectividad pasiva. Así, por ejemplo, Newton, al formular su ley de la gravitación universal, se percató de que la parábola formada por un objeto lanzado al aire en la Tierra y el movimiento de los planetas alrededor del Sol son casos particulares de una misma figura geométrica estudiada en el siglo IV a.C. por el matemático griego Menecmo, me refiero a la elipse. Por otra parte, la teoría general de la relatividad de Einstein no hubiera sido posible sin la geometría no euclidiana, desarrollada por Riemann más de medio siglo antes, como el propio Einstein lo atestigua. Por último, el concepto de número imaginario, introducido por el matemático italiano Gerolamo Cardano en el siglo XVI para resolver ecuaciones cúbicas, resultó ser posteriormente una condición necesaria para la formulación de las leyes de la mecánica cuántica, uno de los mayores logros del siglo XX. Existen muchos otros ejemplos, pero en aras de la brevedad pues me limité a esos tres. Tenemos el caso, había un matemático británico llamado Hardy, que decía que nunca se había encontrado un uso bélico para las matemáticas, o sea que no podían influenciar en la guerra. Sin embargo, se equivocó, pues la teoría de números, una milenaria rama de las matemáticas, se utilizó para desarrollar la criptografía, que en la Segunda Guerra Mundial sirvió para descifrar códigos militares, los alemanes, por ejemplo. Podría decirse entonces que después de todo, Galileo no se equivocaba al identificar a las matemáticas con el lenguaje del universo. Ciertamente estos hechos rayan en lo fantástico o inverosímil, y es lo que tanto sorprendió a Einstein y a muchos otros ilustres pensadores desde la antigüedad, como por ejemplo Pitágoras, quien identificó el universo con el número, y Platón, quien veía en la geometría el ideal de la ciencia que nos permite conocer la realidad eterna e inmutable. Esta dicotomía entre realidad empírica y realidad conceptual abstracta también llamó la atención de pensadores en la modernidad, y fue objeto de análisis por parte de filósofos como Descartes, Hume, Leibniz, Kant, entre muchos otros. En el caso específico de Hume resulta interesante destacar que a pesar de su filosofía empirista, este reconocía que no todos los conceptos de los que disponemos surgen con base en la experiencia. Así, Hume dividió en dos categorías las verdades que podemos conocer. Por un lado, las cuestiones de hecho, y por otro, las relaciones de ideas. Las primeras consisten en juicios basados en la experiencia y son de naturaleza contingente, mientras que las segundas son descubiertas mediante operaciones del pensamiento sin la necesidad de tomar en cuenta los hechos empíricos. Sobre estas últimas, Hume llega a sostener, tomando el ejemplo de la geometría euclidiana, y cito, que aun cuando no existiesen triángulos o círculos en la naturaleza, las verdades demostradas por Euclides siempre serán certeras y evidentes. Leibniz, por su parte, también había distinguido entre verdades contingentes y verdades necesarias, las cuales serían verdaderas en todos los mundos posibles, utilizando su expresión, y escogió, al igual que Hume, como ejemplo paradigmático de estas últimas, a las matemáticas. Ya entrando de lleno al tema que nos concierne en el día de hoy, como es bien sabido, Kant también estableció una distinción análoga entre las verdades que podemos conocer, tomando en cuenta sus fundamentos. Así, a los juicios que conocemos con base en la experiencia los llamó juicios a posteriori, mientras que los juicios enunciados cuyo fundamento es independiente de la experiencia fueron llamados por Kant juicios a priori. Al igual que Hume, Kant consideraba que los juicios a posteriori son de naturaleza contingente, es decir, que pudieran haber sido de otra manera, no necesariamente como son. Y al igual que Leibniz, sostenía que existen verdades necesarias y universales independientes de la realidad empírica. Sin embargo, a diferencia de los empiristas y racionalistas, para quienes solo había una fuente del conocimiento, la experiencia para los primeros y la razón para los segundos, para Kant hay dos fuentes del conocimiento, saber, la sensibilidad y el entendimiento. La sensibilidad suministra la materia de nuestro conocimiento empírico, y el entendimiento es la fuente de la forma del conocimiento que se origina de manera independiente de la experiencia. De ahí el famoso dictum kantiano, según el cual, y cito, si bien todo nuestro conocimiento comienza con la experiencia, no todo él procede de la experiencia. De este modo, Kant fusiona las tesis centrales del empirismo y el racionalismo en su filosofía crítica. Además de distinguir entre los tipos de conocimientos atendiendo a sus fundamentos, Kant también clasificó los mismos de acuerdo a su contenido. Así, partiendo del supuesto de que todo conocimiento se expresa mediante juicios en los que se piensa la relación entre un sujeto y un predicado, Kant identificó dos clases de juicios prestando atención a esta relación, los juicios analíticos y los juicios sintéticos. Los analíticos son aquellos juicios en los cuales el contenido del predicado se haya incluido en la noción del sujeto, por lo cual se trata de juicios explicativos que podemos conocer con independencia de la experiencia. A menudo se cita como ejemplo de los juicios analíticos las proposiciones como la siguiente: todos los solteros son no casados,
Quizás, no sé, todos los calvos no tienen cabello, todos los políticos son mentirosos, no, esa no. Aunque nos inclinemos a pensar que es un juicio analítico, pues es sintético más bien. Por otra parte, los juicios sintéticos son aquellos en los cuales el predicado no se encuentra comprendido en el concepto del sujeto, siendo en este sentido juicios ampliativos, ya que nos proporcionan información adicional no contenida en el sujeto. Por ejemplo, el sol sale por el este y se pone por el oeste, sería un ejemplo de un juicio sintético. Previo a Kant se consideraba que los juicios analíticos servían de fundamento a las matemáticas, mientras que las proposiciones de las ciencias naturales se basaban en los juicios sintéticos. Sin embargo, en la crítica de la razón pura, Kant sostiene que existe una tercera clase de juicios que sirven de fundamento tanto a las matemáticas como a la ciencia de la naturaleza, me refiero a los juicios sintéticos a priori. Estos juicios serían en tanto sintéticos, ampliativos, y en tanto a priori universales y necesarios, siendo estas las características principales de las proposiciones científicas. En su obra, Kant menciona como ejemplo de estos juicios varias proposiciones de la física newtoniana, la aritmética y la geometría euclidiana. Sin embargo, resulta importante destacar que el ejemplo paradigmático de Kant de los juicios sintéticos a priori en la crítica de la razón pura son proposiciones de la geometría euclidiana. Entre ellas existe la siguiente: la recta es la línea más corta entre dos puntos, 3 puntos se hallan siempre en un plano, 2 líneas rectas no pueden encerrar espacio alguno, 2 lados juntos en un triángulo son mayores que el tercero, y otras más. Como puede notarse, las proposiciones en cuestión poseen las características que Kant le atribuye a los juicios sintéticos a priori, ya que valen de manera universal y el predicado no está incluido en el concepto del sujeto. Así pues, una vez queda demostrada la existencia de los juicios sintéticos a priori, Kant procede a preguntarse cómo es que estos juicios son posibles, siendo esta la pregunta central de la crítica de la razón pura. La pregunta en cuestión puede expresarse en los siguientes términos: ¿cómo es posible que existan juicios que amplían mi conocimiento y que no obstante no dependen de la experiencia? O también, ¿cómo podemos saber algo a priori acerca de la realidad? Por lo tanto, podríamos sostener que la pregunta de Einstein, a la que hicimos referencia al inicio, constituye, ¿verdad?, una instancia de la pregunta kantiana por las condiciones de posibilidad de los juicios sintéticos a priori. Ahora bien, ¿cómo responde Kant a esta pregunta? El método propuesto por Kant para dar cuenta de la pregunta sobre la posibilidad del conocimiento sintético a priori es bien conocido y constituye una de las principales innovaciones de este pensador. El referido método consiste en el llamado giro copernicano, el cual puede resumirse de la siguiente manera: si no podemos dar cuenta de la necesidad y universalidad de nuestros conocimientos a partir de la experiencia, como una adecuación del sujeto a los objetos empíricos, hemos de suponer entonces que son los objetos los que deben adecuarse a nuestro conocimiento. En este sentido, el sujeto adquiere un papel configurador de la realidad, en lugar de limitarse a ser un mero sujeto pasivo que recoge los datos provenientes de una realidad externa objetiva. En ello consiste la llamada revolución copernicana de Kant, la cual constituye a su vez el fundamento de su filosofía crítica trascendental. Bueno, pues ¿qué es entonces lo que aporta el sujeto a la realidad empírica? De acuerdo a Kant, el sujeto aporta ciertas estructuras a priorísticas trascendentales que funcionan como condiciones universales de posibilidad de toda experiencia. Específicamente las llamadas formas puras de la intuición sensible y las categorías puras del entendimiento. Recordemos la línea general de la epistemología kantiana. Según mencionamos, Kant considera que la sensibilidad y el entendimiento son las fuentes de nuestro conocimiento. Por sensibilidad entiende Kant la facultad que nos permite recibir representaciones o ser afectados por los objetos, mientras que el entendimiento es la actividad del pensar y se contrapone por tanto a la receptividad de la sensibilidad. Según Kant, esto es una cita: los objetos nos vienen dados mediante la sensibilidad y ella es la única que nos suministra intuiciones. Por medio del entendimiento, los objetos son en cambio pensados y de él proceden los conceptos. Es decir, hay una relación entre la sensibilidad y las intuiciones y el entendimiento y los conceptos, por otra parte. La intuición es descrita por Kant como la aprehensión inmediata de un objeto individual, y los conceptos son las formas bajo las cuales se pueden ordenar diversas representaciones bajo una sola representación común a todas ellas. Kant justifica la existencia de las estructuras trascendentales de la sensibilidad atendiendo a la forma de los fenómenos. Cuando Kant habla de fenómenos se refiere a lo que se muestra a los sentidos. El término alemán que se utiliza es Erscheinung. O sea, la forma de los fenómenos es lo que permanece invariable independientemente del contenido de nuestras sensaciones. De este modo, Kant sostiene que existen dos formas puras de la sensibilidad: el espacio y el tiempo.